Buenos días y bienvenido al webinar Suplementación nutricional de proteínas séricas en infecciones víricas. Si bien la semana pasada pudimos hacer una presentación de las proteínas séricas, concretamente Nutragamax 45, en cuanto a la salud gastrointestinal y sus beneficios en otras áreas de la salud, hoy nos vamos a centrar en los beneficios a nivel sistémico, es decir, cómo la intervención nutricional de proteínas séricas con un contenido significativo de inmunoglobulinas de origen bovino puede ayudar a mejorar la salud a nivel pulmonar o sistémico. Para ello me gustaría informarles que hace unos días recibimos la aprobación por parte del Comité Ético del Hospital del Mar de Barcelona para iniciar un ensayo clínico con pacientes de COVID-19 y que veremos a continuación. Aprovechando el protocolo que ha sido aprobado, veremos algunos aspectos del ensayo y una introducción a algunos temas como la interleuquina 6 o citoquina IL-6, tormenta de citoquinas en enfermos de COVID-19, algunos datos relevantes sobre la enfermedad en China, los síntomas de la enfermedad y sobre todo la propuesta de intervención nutricional frente al COVID-19. Veremos algunas evidencias de la efectividad de la suplementación con proteínas séricas tanto en salud animal como en humana. Y haremos una pequeña introducción al producto y el mecanismo de acción y las ventajas que tiene el producto. Como les dije anteriormente, el Instituto de Investigación Médicas IMIM, que pertenece al Hospital del Mar de Barcelona, ha aprobado el estudio clínico aleatorio y abierto que evalúa el impacto de Enteragam, a continuación hablaremos de este producto, en una intervención nutricional que contiene concentrado de inmunoglobulinas derivada del plasma bovino sobre los resultados clínicos en personas en COVID-19. El objetivo del estudio es evaluar la efectividad de la intervención nutricional oral con Enteragam para prevenir el ingreso a urgencias debido a la progresión de COVID-19 y disminuir los niveles de IL-6 en comparación con la atención estándar en sujetos con COVID-19. Como he comentado anteriormente, el producto que vamos a administrar es Enteragam. Enteragam es un producto acabado, son sachets de 10 gramos, de los cuales 5 gramos son Nutragamax 45. Es un producto que está clasificado bajo la categoría de medical food, es decir, alimento para uso médico especial. Se comercializa a través de receta médica o de recomendación médica. Y básicamente es un tratamiento dietético para diarreas crónicas, sobre todo para enfermos de IBS, IBD, enteropatías asociados al VIH. Y va dirigido a especialistas, a médicos en gastroenterología, ¿no? También se comercializa en medicina integrativa y es un producto que se fabrica y se comercializa en Estados Unidos. En este caso, en el ensayo clínico, se administrarán 2 sachets, 2 sobrecitos de Enteragam, que corresponden a 10 gramos de Nutragamax por día cada paciente. Estamos hablando de una dosificación alta que se corresponde más con una intervención nutricional para paliar y reducir la inflamación más que una intervención nutricional de prevención, ¿no? Que podría ser muy inferior en las dosis. En el caso de un suplemento, posiblemente estaríamos hablando de dosis que van entre 0,5 gramos y 1,5 gramos por día. El tratamiento en el ensayo durará 2 semanas y serán dirigidos a pacientes que entran en la unidad de urgencias, pero que siguen el tratamiento a nivel ambulatorio, es decir, normalmente en su casa. Y también para pacientes que se ingresan en el hospital, pero con síntomas que no sean graves, ¿no? Como en la mayoría de los ensayos clínicos, se evaluará si existen eventos adversos o efectos secundarios, que en los anteriores ensayos no los ha habido, ¿no? Y también se monitoreará los medicamentos simultáneos que se han administrado. En cuanto a los criterios de puntos finales, en cuanto a los criterios de puntos finales primarios, se analizarán los niveles plasmáticos de la citoquina IL-6, de lo que hablaremos seguidamente, entre la entrada al hospital o unidad de urgencias y la semana 2. También se evaluará el porcentaje de pacientes que han empeorado en la segunda semana, ¿no? Es decir, para pacientes ambulatorios que tienen que regresar otra vez al hospital a través de la unidad de urgencias o para pacientes hospitalizados y que han empeorado de más de un nivel según la escala categórica de 9 puntos de la OMS, ¿no?
En cuanto a los puntos finales secundarios, eh, veremos también y analizaremos los cambios de la disnea o dificultad respiratoria, diarrea, recuentos neofitos y algunos otros indicadores, ¿no? Sobre todo en la semana 2. Y también se evaluará el porcentaje de pacientes que han regresado a urgencias en la semana 4 por empeoramiento. Bien, vamos a iniciar una parte de introducción al COVID-19 y en esta diapositiva sobre todo lo vamos a hacer a lo que es la interleuquina 6 o citoquina IL-6, que es una proteína clave en el sistema inmunitario con funciones muy variadas. Por ejemplo, actúa como comunicador intercelular, es un marcador de la actividad de la enfermedad en cuanto a la inflamación. De hecho, es uno de los marcadores que se mide con la enfermedad del COVID-19 para medir el grado de inflamación. Aparte de desempeñar un papel especialmente importante en la inflamación, también lo es en la destrucción del tejido alveolar infectado en los pulmones. Viaja por la sangre hasta el hipotálamo cerebral, ordenando un aumento de la temperatura corporal, sería la fiebre, y puede causar daños adicionales a otros órganos como el riñón. Es una señal que pone en marcha la respuesta inmune específica. La liberación masiva, como una tormenta de la cicotina IL-6, desata un proceso inflamatorio generalizado, de lo que hablaremos a continuación. La producción de IL-6 aumenta con la edad y también lo veremos en un ensayo posteriormente. En personas de edad más avanzada, su sistema inmune más debilitado controla peor la infección por el virus, ¿no? Los daños causados son mayores, se produce más IL-6 y la respuesta inflamatoria generalizada es mayor, lo que agrava la enfermedad. Eso lo podremos ver en un ensayo con ratones seniles que veremos más adelante. En cambio, los niños presentan unos niveles de IL-6 menores y su respuesta inmune innata es más efectiva, lo que puede explicar la menor gravedad de la enfermedad en ellos. Bien, en cuanto a este tipo de citoquinas inflamatorias, normalmente cuando las células inmunes se encuentran por primera vez con un patógeno, liberan moléculas llamadas citoquinas, pero una vez que el peligro retrocede, el sistema inmunitario generalmente se detiene solo. Vamos a ver un trozo de un vídeo donde podemos ver cómo se liberan este tipo de citoquinas. La enteropatía comienza en el intestino cuando antígenos externos o toxinas penetran el epitelio del intestino delgado hasta la lámina propia. Ya debajo del epitelio, las células dendríticas unen los antígenos a los linfocitos. Los mastocitos pueden aumentar en número y migrar a la zona afectada y se liberan citocinas inflamatorias como la IL-6 y la FNF-alfa. La inflamación provocada puede dañar las células epiteliales y producir rupturas en las proteínas de unión estrecha. Cuando la permeabilidad aumenta, la absorción de nutrientes puede disminuir y el equilibrio del líquido se puede ver afectado. En el vídeo que acabamos de ver, vemos cómo suele suceder este tipo de liberación de citoquinas. Pero en el caso del COVID-19, como dice el doctor José Scher, reumatólogo de la Gone Health de la Universidad de Nueva York, el sistema inmune sigue y sigue y sigue y sigue. Esta respuesta implacable puede agotar el sistema inmune, bloquear pulmones, riñones e hígado con un resultado fatal. A este efecto se le llama tormenta de citoquinas. Tanto en China como en Italia, los médicos reconocieron este hecho con patologías de fiebre, corazón acelerado y taquicardias y una presión arterial en picado, ¿no? Como hemos visto anteriormente, el crecimiento de ILS se dispara y el sistema inmune no puede detenerse. Las células inmunes se propagan más allá de las partes infectadas del cuerpo y empiezan a atacar tejidos sanos, devorando glóbulos rojos y blancos y dañando el hígado incluso. Las paredes de los vasos sanguíneos se abren para permitir que las células inmunes entren en los tejidos circundantes, pero los vasos empiezan a tener tantas filtraciones que los pulmones pueden llenarse de líquido y la presión sanguínea empieza a bajar. Comienzan a formarse coágulos de sangre en todo el cuerpo, lo que ahoga aún más el flujo sanguíneo, ¿no? Y también cuando los órganos no reciben suficiente sangre, el cuerpo puede entrar en un estado de shock y sufrir daños permanentes en los órganos o incluso llegar a la muerte. Una vez observado cómo actúan las nicotinas, veamos algunos datos sobre el COVID-19 que se han recogido de la experiencia de China, ¿no? Según los datos que tenemos desde China, el 81% de la población que desarrolló la enfermedad fue de forma leve, es decir, prácticamente asintomáticos.
El 15% presentó un desarrollo grave de la enfermedad, es decir, disnea o dificultad respiratoria, taquipnea o respiración acelerada, hipoxia o deficiencia de oxígeno, o más de un 50% de afectación pulmonar en imagen. Pero el 5% manifestó enfermedad crítica, es decir, insuficiencia respiratoria, shock, disfunción multiorgánica. De los estudios realizados en China, se cree que la hiperactivación de las células T conlleva una disfunción del sistema inmunitario, contribuyendo, como hemos visto anteriormente, a la liberación masiva de citoquinas e inflamación pulmonar que produce el síndrome de dificultad respiratoria aguda, SDRA, que termina con la muerte. De hecho, un estudio mostró que las personas requirieron hospitalización aproximadamente 7 días después del inicio de los síntomas, desarrollándose poco a poco después dificultad respiratoria y deficiencia de oxígeno en sangre. El ingreso a la unidad de cuidados intensivos, a la UCI, ocurrió aproximadamente 10,5 días después del inicio de los síntomas y el 15% de los sujetos ingresados en la UCI fallecieron, además de causar síntomas respiratorios. El SARS, el COVID-19, puede ocasionar incluso diarrea y ha sido aislado en las heces. La diarrea puede ser causada por una mayor permeabilidad intestinal debido a la unión de estos receptores con el virus. En este gráfico podemos ver una propuesta de patogénesis de la infección por el COVID-19, que puede llevar, como vemos en las primeras fases, a una viremia leve, quizás porque la carga viral era mínima, y llegar a ser asintomático. O puede evolucionar la enfermedad con una replicación vírica a otros órganos, una sepsis sistémica vírica, con una respuesta inflamatoria a nivel sistémico, con daño orgánicos múltiples, con un final fatal. O bien una activación de las células T con una disfunción inmune, la tormenta de citoquinas, llegando a un síndrome de respiración aguda y a la muerte. En un estudio realizado en China, los sujetos de la UCI con COVID-19 tenían niveles más altos de IL2, IL7, IL10 y otros parámetros en comparación con los sujetos no ingresados en la UCI, que reflejan la liberación de citoquinas que se cree que precipita el síndrome de dificultad de respiración aguda y desencadena el fallo orgánico multisistémico, ¿no? Los niveles de IL-6 predicen el desarrollo de insuficiencia respiratoria en sujetos con COVID-19. Un metaanálisis identificó que las personas con enfermedad grave de COVID-19 tenían 2,9 veces más altos los niveles de IL-6. Del mismo modo, se observaron niveles más altos de este tipo de citoquinas inflamatorios en enfermos con pronóstico grave en comparación con aquellos que tenían un pronóstico leve. Con todo lo comentado anteriormente, creemos, y así lo hemos reflejado en el protocolo y del cual hemos recibido la aprobación, creemos que una intervención para atenuar esta masiva producción de citoquinas puede mejorar los resultados clínicos en sujetos con COVID-19. Se han realizado algunos ensayos con fármacos, pero no han dado un resultado óptimo. Por ejemplo, diversos informes de casos han documentado una disminución de niveles de la proteína C reactiva, con mejoría clínica en algunos sujetos después de la administración del anticuerpo anti-IL-6, pero no se han observado resultados en estudios controlados. También la administración de anticuerpos monoclonales anti-IL-6 conlleva el riesgo de efectos adversos peligrosos, como la inmunosupresión que podría predisponer a sobreinfección, ¿no? Es por ello que creemos que se necesita una intervención nutricional para disminuir los niveles de IL-6, ¿no? Y además de una manera segura, con efectos secundarios mínimos, ¿no? Sobre todo para atenuar la gran cantidad de citoquinas que desarrolla la enfermedad. Es por ello que hemos sugerido la administración oral de proteínas séricas bovinas, ¿no? Los estudios clínicos en animales y en humanos han demostrado que la suplementación dietética con inmunoglobulinas orales mejora la inmunidad de la mucosa, concretamente la mucosa respiratoria, pulmonar y gastrointestinal, y disminuye la inflamación sistémica.
Los resultados de múltiples estudios han demostrado que la suplementación dietética con proteínas séricas reduce los síntomas y la gravedad de la inflamación pulmonar y las infecciones virales. Vamos a ver algunos de estos ensayos que demuestran la eficacia de la administración de proteínas séricas en la eliminación o mitigación del virus y su efecto a nivel sistémico. El primer estudio que vemos es un ensayo con becerros, con terneros, que fueron inoculados con el coronavirus 24 horas antes del tratamiento con proteína sérica bovina, en este caso era plasma bovino. Al control se le suplementó con suplemento de leche. Los resultados que se observaron fueron los siguientes. La consistencia fecal disminuyó por la exposición al coronavirus, pero no se vio afectada en el caso del grupo que fue tratado con plasma. El grupo de tratamiento con plasma tendió a tener una frecuencia respiratoria más baja, 26,8, frente a los 28,7 inhalaciones por minuto que presentó el grupo control. Y el grupo del tratamiento también con plasma tuvo una ingesta superior respecto al grupo control, 0,57 frente a los 0,44 kilos día del grupo control. Estos datos sugieren que el sustituto de leche suplementada con suero bovino puede disminuir la gravedad de la enfermedad en terneros jóvenes expuestos al coronavirus. El segundo estudio en animales es con lechones, a los que se le inoculó el virus del síndrome reproductivo respiratorio porcino, el PRRS. En este ensayo se observó que el grupo al que se le administró la proteína sérica, también en este caso era plasma porcino, tenía menos probabilidades de desarrollar neumonía intersticial y consiguieron eliminar el virus antes que los animales de control. Como vemos en la gráfica, al día 29, el grupo al que se le administró el plasma tenía un porcentaje de infectados significativamente inferior al grupo control, lo que significa que los lechones que consumieron la proteína sérica en su dieta superaron el virus más rápidamente que el grupo control. En este ensayo con ratones se midió la inflamación pulmonar, tanto en ratones sanos como en ratones con inflamación inducida por la inhalación de lipoposacáridos, LPS, ocasionándoles una lesión pulmonar aguda. En el grupo que se le administró el plasma, se observó tanto en el grupo sano como en el grupo con la inflamación que disminuyó los niveles de citoquinas proinflamatorias como IL-6, la TNF, y aumentaron las poblaciones de las células T reguladoras y niveles de IL-10, que son citoquinas antiinflamatorias, como vemos en el gráfico, donde podemos observar que en los ratones sanos, que eran las dos primeras columnas, se puede observar que el grupo que consumió las proteínas séricas tiene un nivel de citoquinas antiinflamatorias mayor que el grupo control. Y lo mismo sucede con el grupo que fue inducido con una inflamación pulmonar aguda, es decir, el grupo en el que se administró el plasma, en este caso tenía un nivel de citoquinas antiinflamatorias mucho mayor. Los resultados respaldan la opinión de que las proteínas plasmáticas de la dieta pueden usarse para atenuar la inflamación pulmonar asociadas a endotoxinas. Este ensayo, realizado con plasma, con suero, en ratones de 2 meses que simulan a una persona joven y de 6 meses que simularían a una persona en edad de senectud o ancianidad, aquí podemos ver también cómo la edad influye en el aumento de las citoquinas, ¿no?, proinflamatorias. Este gráfico lo vimos la semana pasada. O dicho de otra forma, con la edad se incrementa la inflamación a nivel intestinal, sistémico, pulmonar, cerebral, ¿no? Y en este ensayo lo que analizamos son las citoquinas inflamatorias a nivel de microbiota en las heces, a nivel sistémico en sangre y a nivel cerebral. Lo que vemos en cada una de estas esferas es que un ratón con 6 meses, es decir, ya anciano, se observa una expresión inflamatoria muy evidente si la comparamos con un joven, tanto a nivel intestinal como a nivel sanguíneo. Aquí vemos como el ratón anciano tiene una inflamación incluso superior a nivel de sangre, como también a nivel cerebral. Y en este caso hay una diferencia significativa. Ya la edad afecta a tener mayor inflamación. Ahora, ¿qué pasa
cuando los ratones ancianos han sido administrados con el suero. Pues se observa una reducción estadísticamente significativa. Tanto a nivel intestinal, vemos una reducción significativa a nivel de sangre y también a nivel cerebral, tanto con la TFN como con la IL-6, con las citoquinas proinflamatorias. Esto tiene una repercusión muy positiva en la inflamación pulmonar e incluso en la salud cognitiva, mejorando parámetros como la memoria a corto o largo plazo, la disminución de la proteína tau, que está presente en pacientes de Parkinson y Alzheimer, pero de esto podremos hablar en otra ocasión. Es decir, que el resultado de una buena salud intestinal, gracias a la aportación de las inmunoglobulinas, tiene un efecto a nivel sistémico. Podemos concluir con los ensayos en animales que las proteínas séricas reducen la sobreestimulación de la respuesta inmune en animales, permitiendo una mayor disponibilidad de energía y nutrientes para el crecimiento y otras funciones productivas, en lugar de ser desviados para apoyar la respuesta inmune. Lo que veíamos en lechones es que cuando consumían plasma dedicaban la energía a crecer y no tanto a combatir patógenos, virus, etc. Los beneficios del plasma, y en este caso también de un concentrado de inmunoglobulinas, los vemos en la reducción de la inflamación pulmonar después de un desafío con LPD inhalado, ¿no? en inflamación pulmonar. Nuestros resultados muestran que las estrategias dietéticas que previenen la inflamación intestinal modulan la respuesta inmune pulmonar. Esta evidencia respalda la noción de que los sistemas inmunointestinal, nasofaríngeo y bronquial mucoso están interconectados, ¿no? También señala la mejora de los medidores antiinflamatorios como el mecanismo que controla la respuesta pulmonar al desafío del LPS. Los suplementos de plasma animal también pueden afectar las poblaciones de tejido linfoide y la expresión de citoquinas en tejidos periféricos como el bazo, el hígado y en los pulmones. En conclusión, las proteínas séricas en la dieta interactúan con las células inmunes del tejido linfoide asociado al intestino, al GALT, y reducen la respuesta pulmonar a un desafío de endotoxinas. Los resultados actuales respaldan la opinión de que la intervención oral con suplementos de proteínas plasmáticas es una nueva estrategia para prevenir, controlar y atenuar la inflamación pulmonar. Bien, en los ensayos en humanos muestran síntomas de mejora en enfermedades gastrointestinales. En este estudio, realizado con enfermos de IBS-D, los pacientes que tomaron las inmunoglobulinas mejoraron todos los síntomas asociados con la enfermedad, como heces blandas, dolor abdominal, estreñimiento. Lo que vemos en el gráfico es el descenso en días con los síntomas típicos de la enfermedad. Es decir, había un descenso en número de días con este tipo de síntomas. Esto es muy interesante, sobre todo pensando en compañías de seguros que financian los tratamientos médicos, ya sea por la estancia de días en el hospital como en la duración de la enfermedad. Este es un ensayo con pacientes de VIH, el virus de inmunodeficiencia humana o síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Este tipo de pacientes suelen tener problemas tanto de una disminución de la función de la barrera intestinal, inflamación a nivel sistémico, mala absorción de los nutrientes, diarreas crónicas, un microbiota intestinal alterado, activación inmune, aumento de la permeabilidad intestinal, etc. A estos pacientes se le administró las proteínas séricas, en este caso en Nutragamas 45, y los resultados que se observaron fueron: atenuaron los síntomas diarreicos, disminuyeron los marcadores de lesión intestinal. Como vemos en el primer gráfico, vemos la reducción de la proteína de unión de ácidos grasos intestinales, que sugiere que la destrucción de enterocitos basada en la inflamación había sido mejorada. En el gráfico de la derecha vemos los niveles de zonulima, la proteína que modula la permeabilidad de las uniones estrechas entre las células de las paredes del tubo digestivo, y vemos una reducción con el tratamiento. A menor permeabilidad, una mejor función intestinal. Y en este gráfico, abajo a la izquierda, vemos los niveles de la citoquina IL-6, que es un marcador inflamatorio, y vemos también
una reducción. Podemos concluir con los 100 pacientes que completamos en 2017, los resultados muestran mejora en el manejo de la diarrea, reducciones en la inflamación periférica y la función inmune. Nutragamax puede disminuir la inflamación y justifica una mayor exploración con una estrategia potencial para mejorar la integridad intestinal y disminuir la inflamación sistémica entre las personas que reciben terapia antirretroviral, ¿no?, supresora prolongada. Nuestros resultados también demostraron una reducción en la severidad de la diarrea y otros síntomas gastrointestinales después de la administración oral de Nutragamax 45, sobre todo en infectados por VIH. Además, nuestro ensayo piloto anterior reveló varias ideas importantes sobre cómo el producto afecta el microbiota de las heces, la inmunidad de la mucosa intestinal y la inflamación sistémica. Bien, hay muchas evidencias científicas que han sido suficientes para la aprobación de este ensayo clínico, tanto en Barcelona como en los Estados Unidos, que una vez finalizado daremos cuenta del mismo. La verdad es que se han hecho ensayos clínicos con más de 530 sujetos, con una administración del producto entre 5 y 20 gramos día. Me gusta aclarar que son ensayos clínicos que van dirigidos a pacientes con patologías concretas y que las dosis de utilización están calculadas con el propósito de paliar los efectos de la enfermedad. Cuando hablamos, como antes he dicho, cuando hablamos de uso para prevenir, como sería un suplemento alimenticio, estaríamos hablando de dosis de entre 0,5 y 1,5 gramos día aproximadamente. Importante es que no se han observado efectos secundarios en dichos pacientes. Estamos hablando de que no es un fármaco, es un alimento que además aporta un perfil nutricional de alto valor biológico, ¿no? Nutragamas es una proteína del suero y que gracias a su composición en inmunoglobulinas, como vemos en la diapositiva, neutraliza los efectos, en este caso, de una bacteria E. coli en el sistema intestinal, ¿no? Este sería un resumen bastante aproximado a su funcionalidad. A la derecha vemos el coli atrapado o de alguna manera neutralizado por las inmunoglobulinas IgG. Para finalizar, veremos un vídeo sobre el mecanismo de acción de la proteína y cómo nuestro producto actúa en la mucosa intestinal para evitar esa reacción inmunológica, ¿no? Una aclaración, en el vídeo vamos a ver el producto Enteragam, que es el producto acabado, que en su composición el 50% es Nutragamax 45, ¿no? Enteragam, el fin del ciclo de la enteropatía. La enteropatía es un trastorno intestinal que afecta a más de 50 millones de personas en los Estados Unidos. Es un ciclo de eventos que puede incluir activación inmunitaria e inflamación y disfunción de la barrera intestinal seguida de la absorción deficiente de nutrientes. Los pacientes con enteropatía usualmente presentan síntomas que varían desde moderados a graves. La enteropatía se puede producir junto con otras anomalías, tales como el síndrome del intestino irritable y la infección del VIH. La genética, la dieta, el estrés, los antígenos externos y las lesiones ambientales son posibles factores de enteropatía. La enteropatía comienza en el intestino cuando antígenos externos o toxinas penetran el epitelio del intestino delgado hasta la lámina propia. Ya debajo del epitelio, las células dendríticas unen los antígenos a los linfocitos. Los mastocitos pueden aumentar en número y migrar a la zona afectada y se liberan citocinas inflamatorias como la IL-6 y la FNF-alfa. La inflamación provocada puede dañar las células epiteliales y producir rupturas en las proteínas de unión estrecha. Cuando la permeabilidad aumenta, la absorción de nutrientes puede disminuir y el equilibrio de líquidos se puede ver afectado. Por medio de investigaciones se descubrió que Enteragam, alimento formulado de prescripción médica, puede romper el ciclo de la enteropatía. Enteragam se une a los compuestos microbianos y evita que pasen a través de la capa epitelial hacia la lámina propia. La presencia de menos antígenos externos en la lámina propia puede generar una mitigación de la respuesta inmunitaria en las paredes intestinales y la liberación de citocinas antiinflamatorias como la IL-10. La mayor presencia de proteínas de unión estrecha reduce la permeabilidad, ya que normaliza la función de barrera del intestino y la absorción de nutrientes. Enteragam rompe el ciclo de la enteropatía donde comienza y ayuda al intestino delgado a recuperar el equilibrio inmune y la homeostasis de la barrera intestinal.
Bien, como hemos visto, el mecanismo de acción de las inmunoglobulinas es primero reconocer a otras moléculas y componentes microbianos y formar complejos estables con ellos para prevenir que se adhieran bacterias patógenas a las células epiteliales, neutralizar toxinas, virus, mejorar la permeabilidad intestinal, reducir la inflamación intestinal, pero también la inflamación sistémica, y mejorar la digestibilidad y absorción de los nutrientes. Muchas gracias por su atención. Espero que este segundo webinar también nos haya servido para ver otras aplicaciones, sobre todo a un nivel sistémico y sobre todo teniendo en cuenta lo que estamos viviendo en estos momentos con el COVID-19 y posiblemente lo que viviremos en el futuro con otros virus. Espero que haya dado ideas, ¿no?, de poder también desarrollar algunos productos frente a este tipo de patologías. Muchas gracias.